Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a nuestra conferencia de prensa. El día de hoy les presentaremos nuestras cifras de COVID-19. Hoy nos acompañan Norma Alicia Rosas, directora general de AMIS, Juan Patricio Riverol, vicepresidente de AMIS, y Edgar Caram, vicepresidente de AMIS, a quien dejo la palabra. Buenos días a todos. Buenos días. Hola, muy buenos días todos. ¿Me escuchan bien? ¿Y se ve bien? Porque vi un poquito de congelamiento del video. Bueno, si me escuchan bien, entonces me arranco. Gracias por su presencia en nuestra conferencia de prensa. Vamos a platicarles de las cifras de gastos médicos. Al día 24 de mayo, las cifras que pueden ver en pantalla, tenemos 33,450 asegurados que han recibido el beneficio del pago de gastos médicos. Ya tenemos un caso mayor en monto, casi 31 millones de pesos. Como podrán ver, la gráfica empieza a tener un comportamiento que se empieza a aplanar. Esperemos que esa tendencia se conserve y sea mucho más positiva y en los siguientes meses empiece a bajar. En la gráfica del lado derecho podrán ver también el número lamentable de decesos de esos 33,450 atenciones. Hemos tenido 2,134 desafortunados decesos. Adelante, por favor. Esto ya también lo conocen. 6 de cada 10 casos se registran en las entidades de mayor población, la Ciudad de México, el Estado, Nuevo León y Jalisco. Y también lo hemos comentado en otras conferencias, como quienes han tenido la enfermedad del COVID ha sido mucho más las personas del norte de la República y no así las personas del sureste de la República. Adelante, por favor. En términos de letalidad y de contagio, lo que ha reportado la Federación son que hemos o han tenido casos COVID 2.4 millones de personas. La tasa de letalidad en la población asegurada es del 6% y la de la población en general ya está en el 9.2%, bajando. Esta cifra había estado en el 12%. Y en el caso de la tasa de contagio, por cada 100,000 habitantes o personas, 350 son las que tienen contagio de la población asegurada y 1,907 personas de la población no asegurada. Ya también ahí están las cifras que hemos comentado sobre lo que implica el costo de esta enfermedad al no contar con una póliza de gastos médicos. La que sigue, por favor. También, como podrán observar, de los 33,000 casos, 22,600 ha tenido la enfermedad del género masculino y de los casi más de 16, casi más cercano a los 16,000 millones, 12,500 millones han sido también por el género masculino. Y ahí están los costos promedio de atención y ya hoy veremos una gráfica cómo esto se comporta en los distintos rangos de edad, siendo el hombre con una atención más cara que la mujer, 550,000 pesos contra 324,000 pesos. La que sigue, por favor. Aquí el costo promedio, el 74% de los casos tienen un costo promedio de casi medio millón de pesos, 477,000, y ha sido sobre todo por la atención hospitalaria, es lo más que podríamos decir que ha sido la afectación en donde afortunadamente pues la mayoría de las personas han salido adelante con la enfermedad. Sin embargo, ahí están los rangos de precios dependiendo de la atención médica recibida en los distintos hospitales. Adelante, por favor. Bien, esta gráfica es nueva. La atención hospitalaria con un costo más alto es en personas de 70 años. Y esto se debe al tiempo que permanecen en un hospital. Como podrán ver en esta gráfica, es más o menos la estancia hospitalaria que ya en varias ocasiones me habían preguntado cuál es el tiempo promedio
pues el tiempo promedio está siendo de 13 días en estancia hospitalaria. Y eso es lo que hace que se pueda elevar el costo. Ya si además la persona es intubada o está en las unidades de terapia intensiva, pues evidentemente esto se incrementa. Obviamente habrá casos que ustedes deberán de conocer que dependiendo de la edad de las personas, pues tal vez haya roto con estos rangos de costo medio, pero les quisimos graficar porque esto también tiene que ver con la salud de las personas y con la edad de las personas, el tiempo que están en la estadía hospitalaria. Adelante, por favor. Ahora le paso la palabra a Juan Patricio Riverol para que nos hable de los seguros de vida. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Muy buenos días. Y bueno, aquí tenemos las gráficas que semana a semana compartimos con ustedes. En lo que tiene que ver con seguro de vida, vemos cómo ya la industria ha indemnizado un total de 21.585 millones de pesos, que como, bueno, las puras cifras lo muestran, no es cosa menor. Como en gastos médicos se empieza a ver una tendencia de, digamos, de quedar, de ya no crecer, pero tampoco empezamos todavía a ver, ni tampoco en gastos médicos, una tendencia decreciente. Estamos viendo una tendencia digamos, a permanecer en un cierto nivel de 400, 500 casos semanales. En lo que tiene que ver con 500 o 400, 500 millones de pesos semanales. En cuanto al número de casos, pues lamentablemente son 89.457 decesos acumulados hasta estas fechas. Esto es un poco más del doble de los casos que hay en gastos médicos de enfermos. Pero es una lástima tantas personas que hayan fallecido. Claro que las cifras oficiales son mucho mayores, pero aquí estamos hablando solamente de los asegurados. El monto promedio son 241,000 pesos de suma asegurada y el caso mayor indemnizado que siempre llama la atención, aunque realmente no tiene, digamos, ninguna relación con la problemática general, pues es de 68,5 millones de pesos. La siguiente, aquí tenemos la distribución a lo largo de la República Mexicana y vemos que el 40% de los casos están concentrados en las urbes muy grandes como son la Ciudad de México y el Estado de México junto con el Estado de Veracruz. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la distribución por edades, donde claramente a partir de los 50 años es donde está la mayor concentración de casos, de fallecimientos, de personas que tenían un seguro de vida. Es donde tenemos el 60% de los casos en personas mayores de 50 años. Qué bueno que ya la vacunación está en estos niveles, ya están vacunando a las personas, según entiendo, mayores de 50 años, y ya están vacunados o ya estamos vacunados seguramente un porcentaje muy alto de los mayores de 60 años. Entonces, qué bueno que la vacunación sigue y bueno, eso definitivamente deberá contribuir en algún momento a que nuestras tendencias, nuestras gráficas muestren ya una clara tendencia decreciente. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la distribución por género, igual que en gastos médicos en semanas pasadas, pues 70% de los casos son hombres, 30% mujeres, tanto en el número de casos y en el monto indemnizado, pues sí es bastante mayor en el caso de los hombres, pero pues eso tiene que ver con, pues dependiendo de las sumas aseguradas. La siguiente, por favor. Y aquí le paso la palabra a nuestra directora general, Norma Alicia Rosas. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Sí, muchas gracias, muy buenos días a todos. Y bueno, yo les voy a presentar esta lámina que ha sido también monitoreada de manera
periódica, nosotros la estamos presentando prácticamente pues, cada 15 días para ver el avance. Y bueno, aquí lo que estamos apreciando, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es que la industria aseguradora ha demostrado su solidez y su solvencia, ¿sí? Como siempre les he mencionado, pues estamos muy acostumbrados en el sector pues a apoyar en este tipo de eventos, en muchos casos eventos catastróficos que están ligados fundamentalmente a daños de la naturaleza, pero bueno, en esta ocasión, y ya desde hace prácticamente un año, pues comenzamos también a apoyar con todo lo que tiene que ver con la pandemia. Y si nos fijamos, bueno, pues ya está ocupando el segundo lugar en cuanto a los siniestros más grandes que ha enfrentado nuestro sector asegurador, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más comentarles esto. El monto pagado en millones de pesos es equivalente a 1.860 millones, de dólares, perdón. Entonces, es nada más para efectos de poder comparar contra todos los demás casos catastróficos. Aquí, pues afortunadamente, la industria sigue demostrando su solidez y solvencia, teniendo 3.2 veces el capital que le exige la regulación. Y bueno, pues seguimos muy comprometidos con esta situación. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, estamos atentos a cualquier pregunta que pudieran tener. Muchas gracias a los voceros de AMIS. Tenemos una primer pregunta de Enrique Pardo de TV Azteca. Adelante, Enrique. Muy buenos días, ¿ya me escuchan bien? Bueno, tengo básicamente 3 preguntas. Una es que, bueno, con esta curva que se ve que se va aplanando, así como lo indicó el vicepresidente Karam, a su perspectiva, ¿esto tiene que ver con el programa de vacunación que se ha estado llevando? Y bueno, pues que también aclaran que ya está entrando pues esta fase de la gente de 50 a 59 años. Esa es la primera pregunta. Por otro lado, ¿qué opinan sobre la inmunidad de rebaño que ha declarado el gobierno que podríamos alcanzar entre junio y julio? ¿Y qué perspectiva se tiene para el sector asegurador? Y bueno, la tercera pregunta es, si aún se prevé que con esta última gráfica que acaba de mostrar la directora Normalicia, si aún se prevé que el total de pago de pólizas podría alcanzar, bueno, más bien podría rebasar los 2,000 millones de dólares e incluso si se prevé que podría alcanzar al primer lugar. Y es todo, muchas gracias. Muy bien. ¿Quieren? Yo voy contestando algunas. Bueno, la primera, efectivamente, la campaña de vacunación ha apoyado muchísimo el que esto vaya disminuyendo, pero también decirte que tanto en la Semana Santa como la de Pascua ya no vimos un rebrote como lo vivimos en el mes de enero, vacaciones de diciembre, y eso ha ayudado muchísimo. Sobre el tema de la inmunidad por rebaño que comentas, yo creo que una de las cosas que sí deberíamos hacer todavía es ser cautelosos, porque la gran mayoría de los mexicanos han recibido solo la primera dosis. Falta que todavía llegue la segunda dosis de vacunación y sobre todo ahora en tiempos de elección, evitar en la medida de lo posible el que la gente se aglutine en grandes masas, porque eso es lo que no ayuda. Y lo digo así claramente, esto necesitamos conservar la sana distancia y necesitamos también conservar, yo creo que todavía la calma, porque todavía la enfermedad no se va y el número de mexicanos que han sido o hemos sido vacunados todavía estamos hablando cercano a los 30 millones, todavía estamos lejos de ser los 120 millones de mexicanos que somos. Y sobre el último tema, si vamos a alcanzar o no vamos a alcanzar la cifra, lo que hemos visto en las últimas semanas es que se ha frenado la velocidad. Sin embargo, todavía creo que estamos lejos de estimar si llegaremos o no a los 2,000 millones de dólares. Lo que sí es un hecho es que si seguimos con esta tendencia, no vamos a llegar a la cifra de los 2,400 millones de dólares, al menos en los siguientes 4 meses. O sea, la velocidad sí se ha disminuido. No sé, Norma o Juan, si quisieran complementar algo al respecto. Sí, yo hacía unos números ahorita
Más o menos en las últimas semanas estamos, la industria está indemnizando, sumando seguros de vida y gastos médicos, digamos, por medio de más o menos 500 millones de pesos, que son 25 millones de dólares. Entonces, para llegar a los 2,000 millones de dólares, que digamos estaría todavía lejos de la cifra más, de la catástrofe más grande, tendríamos que mantener ese volumen de indemnización de 25 millones de dólares por 6 semanas. Y por la tendencia de las curvas, yo creo que vamos a empezar a ver un descenso. Entonces, si ese es el caso, yo sí vería difícil que se mantenga ese ritmo por, pues, digamos, por 12 semanas o 3 o 4 o 6 meses. Entonces, yo creo que esta pandemia se va a quedar corta, felizmente corta, pero habrá que ver, ¿no? Habrá que esperar que ahora sí que no haya un rebrote. Pero por lo que se ve, pues sería poco factible, ¿no? Entonces, para contestar, yo creo que sí se va a llegar a los 2,000 millones de dólares, pero hacia el final de digamos, de la pandemia, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Voy a leer una pregunta de Luz Helena Marcos de Expansión. Quiero saber si el caso de 31 millones de pesos es el mismo que era antes, pero agravado, o se trata de un nuevo caso. También quiero saber a partir de cuándo calculan que podríamos ver esta tendencia a la baja en el caso de seguros de gastos médicos. Y si ya detectan alguna influencia de las jornadas de vacunación en los casos COVID. El caso que mencionas, este nuevo máximo, sí es un caso nuevo, no tiene que ver con el que ya se había reportado anteriormente. Esa es una primera respuesta. Y la otra, pues aquí sí estamos de verdad muy atentos a lo que está ocurriendo con las campañas de vacunación. Conforme vayan avanzando y conforme vayan llegando más vacunas, pues es muy probable que sí comencemos a ver, si no muy rápidamente, este descenso, como bien lo decían tanto Edgar como Juan Patricio, sí podríamos comenzar a ver que por lo menos ya no va a crecer al mismo ritmo el número de personas que requieren pues los servicios de hospitalización, intubaciones, etcétera. Entonces, pues sí estamos previendo que de verdad ayude mucho la campaña de vacunación. Yo quisiera complementar algo que creo que vale la pena, sobre todo por las cifras que vemos. No pista, esta enfermedad pues es una enfermedad muy larga y que los casos de vida nos van llegando de manera paulatina. Entonces, no con esto yo quisiera que los mensajes que hemos mandado Juan Patricio y un servidor sea unos mensajes de mucho más optimismo. Es decir, yo creo que deberíamos de seguir siendo cautos porque los reclamos de los seguros de vida te los hacen el día de hoy y más o menos entre que se junta la documentación y pagamos, más o menos transcurren entre 30 y 40 días. Entonces, creo que todavía deberíamos de ser muy cautos, sobre todo con los mensajes que mandemos. Y la campaña de vacunación, en definitiva, sí está funcionando, pero no por eso tenemos que salir inmediatamente a la calle, a los grandes mítines y hacer unos aglomeramientos de personas tremendos, ¿no? Yo creo que por ahí es el tema. Debemos de mantener muchísimo el cuidado al respecto porque faltan, ¿qué te gusta? El hecho de que falten al menos 2 o 3 o 4 meses todavía para que el avance de la vacunación sea todavía mucho más relevante. Somos un país muy joven. Si tú ves la pirámide poblacional, México es un país muy joven, entonces todavía hay muchas personas que necesitan recibir la vacunación.
Muchas gracias, Edgar. María Inés Camacho, de Grupo ASIR, me pide leer su pregunta. Por favor, ¿qué información tienen sobre los seguros raros? Esto es, seguros contra la caída de un asteroide, secuestro alienígena o actividad paranormal, o proteger partes del cuerpo. ¿Estos seguros se venden en nuestro país? Yo creo que no se venden en nuestro país, porque para empezar, en nuestro país tenemos una regulación bastante, digamos, integral y estricta, que para vender un seguro hay que pasar por todo un proceso de autorización con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y para esa autorización hay que soportar muy bien desde el punto de vista técnico el producto. Y realmente, pues, de marcianos y cosas por el estilo, tenemos muy poca información. Entonces, no, pero sí se venden, sí, digo, por ejemplo, artistas que han asegurado sus piernas o su voz, o etcétera, o atletas que han asegurado también partes de su cuerpo o su integridad física, sí se dan seguros, sí se venden en algunos lugares y mucho en el gran mercado de inglés de Lloyd's, pues ahí sí hay gente que toma esos riesgos y pues fija las primas pues un poco en una forma bastante, digamos, flexible. Nosotros aquí no lo podemos hacer. Entonces, no, la respuesta concreta es que en México no se ofrecen este tipo de seguros, pero en el mundo, y si quieren en Londres, sí hay aseguradores que están dispuestos a tomar los riesgos, claro, siempre y cuando les paguen la prima que ellos estipulen, ¿no? Sí, y fíjate, es una pregunta bien interesante, porque yo creo que a lo que se quieren referir también con la pregunta es hablar de riesgos emergentes. Realmente nosotros dentro de la asociación sí estamos estudiando todos estos riesgos nuevos que pudieran comenzar a salir, algunos relacionados, por ejemplo, con ciberseguridad, donde sí tenemos pólizas que cubren este tipo de riesgos emergentes. Hay otro tipo de riesgos más relacionados con la parte de riesgo climático, etcétera, ¿no? Sí estamos tratando de ir pues un poquito a la vanguardia conociendo todo esto, pero como bien decía Juan Patricio, hay algunos casos en donde finalmente si no hay mucha experiencia y no hay información estadística sólida para respaldar, pues podría ser un poco más complicado cubrirlos. Y ahora que decía, mencionabas esto de que algunos deportistas cubren algunas partes de su cuerpo. Yo sí recuerdo haber visto alguna póliza de seguros hace muchos años en donde Hugo Sánchez tenía cubiertas o tenían paradas pues los daños que pudieran sufrir, particularmente sus piernas, y le otorgaba en aquel tiempo Seguros Monterrey. Entonces, vaya, no dudaría que pudiera incursionarse en algún otro tipo de cobertura así muy particular, pero vaya, tiene que ser pues con todo este rigor que señalaba Juan Patricio. Muchas gracias, Norma. Karen Guzmán de Milenio, voy a leer una pregunta de ella. ¿Podría decirse que se estabilizó la curva de contagios con los resultados de las últimas semanas? ¿Ya han tenido reporte de uso del seguro por efectos secundarios de las vacunas en algún asegurado? ¿Me podría repetir la primera pregunta, María Luisa? Claro. ¿Podría decirse que se estabilizó la curva de contagios con los resultados de las últimas semanas? Bueno, la respuesta parecería que sí estadísticamente. Sin embargo, hay que esperar porque hemos tenido alguna información y esto todavía a nivel gremial lo tenemos que confirmar, en donde tenemos que revisar en cada estado de la República si los contagios se están manteniendo así, a la baja, porque en los grandes promedios se ve que sí, en los grandes promedios, pero necesitamos todavía esperar. Yo me atrevería a decir
que en la conferencia de prensa que demos en la tercera semana del mes de junio, podremos ver si no ha habido algún rebrote de contagio por lo mismo que ya comenté, ¿no? Por los grandes aglomeramientos de personas. Pero sí, efectivamente, al menos estadísticamente se ve que se ha ido disminuyendo el número de personas contagiadas. Y la segunda, María Luisa, perdón. La segunda es, ¿ya han tenido reporte de uso del seguro por efectos secundarios de las vacunas en algún asegurado? No, al menos no lo tenemos así registrado como un rebrote de alguna enfermedad. Lo que sí podríamos decir es que efectivamente esta enfermedad ha generado algunas secuelas en personas, de tal manera que la atención médica de personas que tuvieron COVID posteriormente han acudido a algunos otros servicios hospitalarios por algún efecto que haya tenido de la enfermedad, ya sea gástrica o pulmonar. Sin embargo, todo el registro lo tenemos a partir de la información que tenemos de de las distintas agremiadas en términos del uso de la póliza de gastos médicos por ingresos por COVID. Sí, no hay una forma clara de identificarlo y realmente dentro de las compañías, como bien dice Edgar, si han tenido pues, algún tipo de secuela y han requerido la atención médica, por supuesto que se ha brindado, no hay nada que lo etiquete o lo separe. Y me quedé pensando también, Edgar, con la primera pregunta que te hacen, donde dices que hay que evitar aglomeraciones, etcétera. Hay que ser también muy cuidadosos ahora que se vuelvan a abrir las clases presenciales para los niños, porque si bien, como bien mencionabas, una porción importante de la población de 50 años y más puede ya haber recibido la vacuna, muchos de los papás de los niños, sobre todo los de primaria y secundaria, todavía no llegan a este grupo de edad vacunados. Entonces sí tendremos que ser muy cuidadosos, pues para ver que no se disparen los contagios, como podría estarse dando en algunos estados, ¿no? Ahí es donde tenemos que ser, como estar muy atentos para ir monitoreando, pues estos rebrotes que decías. Y justamente, pues porque comienza a tratar de llevarse una vida como antes de la pandemia. Exactamente. A mí me parece que sería conveniente, a ver si lo podríamos hacer la próxima conferencia de prensa, en solamente mostrar la pirámide poblacional de nuestro país, nada más mostrarla. Finalmente es información oficial para que veamos cómo está nuestra distribución, en donde efectivamente el problema está en todos, no nada más en las personas que somos mayores de 50 años. Sí. Bien. Ángel Ortiz, del Economista. ¿Nos escuchas, Ángel? Sí, hola, buenos días. Buenos días. Bueno, mi pregunta va un poco en lo que mencionaba hace un momento, Normalicia, precisamente en lo que respecta al regreso a clase. ¿Ustedes consideran que esto va a tener un impacto aquí en el número de casos o contagios de la Ciudad de México, tomando en cuenta el caso de Campeche, que se volvieron a suspender las clases por el número de contagios y lo que está pasando en Quintana Roo por esta tercera ola que se está viviendo? Pues yo creo que sí vamos a tener que ser muy cuidadosos, comenzar a monitorear y sobre todo nuestra recomendación de siempre externar todas las, que es muy importante seguir con las medidas de seguridad. Es a lo mejor complicado que los niños estén acordando que tienen que lavarse las manos de manera de manera continua, que tienen que evitar estornudar encima del compañerito, ¿no? Que deben de traer cubrebocas. Yo creo que son situaciones que tendremos que ir monitoreando y como bien señalas, pues ya hay 2 casos en donde el regreso a clases, pues lo que impulsó o lo que, pues sí, finalmente desató que nuevamente volviera a haber casos de COVID en esos lugares. Entonces yo creo que sí tenemos que ser bien cuidadosos otra vez en todo lo que, pues, en el regreso paulatino y irlo monitoreando para tratar de minimizar ese riesgo. Ok, gracias. Gracias.
Muchas gracias. Voy a leer una pregunta de Genuario Rojas, del asegurador. ¿Están cubiertas las posibles secuelas derivadas de una vacuna? ¿Están cubiertas las secuelas por COVID? Finalmente sí, porque no hay una exclusión de la enfermedad del COVID. Una vez que haya una nueva emisión de la póliza de gastos médicos, cada compañía podrá decidir cómo suscribe el riesgo de enfermedades. Sin embargo, hoy por hoy, como ustedes podrán observar, todas las pólizas que se nos han presentado, estamos atendiendo la enfermedad respiratoria del COVID, que así ha sido como declarada, una neumonía típica, como se le haya declarado. Y finalmente, si fue atendida primera vez por esta enfermedad y queda alguna secuela, pues evidentemente seguirá. Yo insisto que en su momento cada compañía de seguros tomará sus decisiones de suscripciones de riesgo, tanto en vida como en gastos médicos, como en cualquier otro seguro, y entonces ahí sí, siempre mi recomendación para el público en general es asegurarse de leer las pólizas de gastos médicos y de vida que vayan a renovar con sus compañías y que revisen siempre las condiciones generales, etcétera. Ahora, en cuanto a las vacunas, yo supongo que sí están cubiertas, por supuesto. Digo, los efectos que pueda tener, digamos, los malestares o efectos negativos de una vacuna, sí está cubierto. Muchas gracias. Es la última pregunta que tenemos registrada. ¿Los voceros quisieran hacer algún comentario final? No, pues yo solamente agradecerles a todos su presencia y el habernos acompañado el día de hoy y desearles muy buen día y pues, un próximo muy buen fin de semana. Y ya fin de mes. Gracias. ¿Quieres que lo comente, Norma? Nunca te damos la palabra a ti, siempre eres la última, pero está bien. No se preocupen, está bien. Bueno, yo sí quisiera reiterar algo. Hoy lo hemos dicho muchas veces. El COVID no es una enfermedad de adultos mayores. El COVID es una enfermedad de todas las personas, de toda la población. Entonces, la pregunta que bien nos hicieron sobre el tema del regreso a clases y demás, imagínense que todo ese colectivo no está vacunado, que además los papás son jóvenes y no están vacunados. Entonces, la inminente respuesta a una pregunta que si va a haber un rebrote de COVID, pues la respuesta es sí. Entonces, debemos hacer muchísima conciencia, seguir cuidándonos y toda la población algún día tiene que estar absolutamente vacunada sobre esta enfermedad y algún día tendrá que venir el medicamento del COVID. Entonces, el mensaje que yo quiero dejar es precisamente que nos ayuden a difundir que esta es una enfermedad de todas las personas y debemos de seguir cuidándonos. Así es que, de verdad, muchísimas gracias por su atención. Sí, mil gracias, Juan Patricio y Edgar. Yo lo único que quisiera mencionar es que, pues, seguimos bajo, pues, con muchos cuidados, también viendo lo que ocurre con el COVID. No es algo que ya se haya detenido completamente, es algo a lo que muy probablemente nos vamos a seguir enfrentando en el futuro. Si no es COVID, muy probablemente sea otro tipo de situación. Entonces es bien importante, sobre todo que las personas cuenten con una protección de este estilo, una protección financiera, pues para poder enfrentar todos los gastos médicos que en su caso requieran y también si en caso de que la persona llegue a fallecer, pues para no dejar desprotegida a su familia. Entonces creemos que el seguro ha demostrado ser pues realmente un mecanismo efectivo para evitar que las familias mexicanas pues caigan en condiciones de pobreza o de una mayor vulnerabilidad. Y es lo único que quisiera pues destacar y bueno, pues síganse cuidando, por favor. Muchas gracias a todos, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias. Muy buen día.